Nunca pensé que el hombre que me haría cuestionar todo no sería un amante, sino el hermano de mi esposo. No hubo caricias prohibidas ni mensajes secretos, pero cada gesto suyo me recordaba todo lo que mi matrimonio ya no era. Me llamo Laura, tengo 33 años y llevo casi una década casada con Andrés. Vivimos en Valencia, en un piso antiguo con vista a un patio donde los vecinos beben cerveza cada noche, como si la rutina no existiera. Nuestra vida, como muchas otras, se basa en costumbres que se repiten. Desayuno entre prisas, niños al colegio, Andrés al trabajo, yo a mi máquina de coser. Él es supervisor logístico en una empresa de transporte. Siempre tiene el móvil en la mano, una libreta en la otra y un estrés que se ha vuelto parte de su personalidad. Cuando llega a casa, su rostro dice cansancio, pero sus brazos siempre están listos para levantar a Martina o jugar con Leo. Eso no se lo reprocho. Es un buen padre. Yo trabajo desde casa, coso ropa infantil por encargos. Empecé con vestidos para amigas, ahora vendo por Instagram. No me quejo. Gano lo justo y no dependo de nadie. Entre encargos, limpio, cocino, lavo ropa, reviso tareas escolares. A veces no sé en qué momento respiro. El día se me escapa entre notificaciones, manchas en la ropa y dibujos animados de fondo. Nuestro matrimonio no tiene peleas fuertes, pero tampoco grandes momentos. Es una convivencia eficiente. Sabemos qué decirnos para no estorbarnos, cómo movernos por la casa sin molestarnos, cuándo no preguntar. Andrés sabe que no me gusta el azúcar en el té, y yo sé que no debo hablarle de gastos del hogar cuando está revisando papeles del trabajo. Funciona, pero no enamora. Hace meses que siento que algo me falta. No es pasión, tampoco drama. Es presencia, una chispa, una pausa que me saque del piloto automático. No busco aventuras, no busco a otro. Solo quiero sentir que no soy invisible en mi propia vida. A veces me descubro mirando por la ventana más tiempo del necesario. No para ver nada, solo para detenerme, en silencio, en pausa. Luego uno de los niños grita, ¡Mamá! Y vuelvo. Siempre vuelvo, pero cada vez más tarde, cada vez con menos prisa. Andrés no lo nota, está absorto en su mundo. No le reclamo. Me ha dado estabilidad, hijos sanos, una casa segura. Pero hace mucho que no me pregunta cómo estoy. No cómo va el día, cómo estoy. No recuerdo la última vez que me miró sin estar pensando en otra cosa. Supongo que yo tampoco lo miro ya como antes. El anuncio llegó un martes por la noche. Estábamos cenando, los niños peleaban por el último trozo de pan, la televisión murmuraba de fondo. Andrés, sin levantar la vista del móvil, dijo, «Mis padres vendrán unas semanas para ayudarnos con los niños». Asentí. No tenía energía para discutir. Además pensé, quizás sea útil. Alguien que juegue con los niños mientras yo adelanto trabajo. Un poco de aire. Llegaron un viernes. Carmen, su madre, se adueñó del apartamento en cuanto entró. Trajo tuppers con comida, dulces caseros y un entusiasmo que no recordaba. Los niños la adoraban. Ernesto, el padre, saludó con un apretón de manos y desapareció con un libro en el balcón. Nada fuera de lo esperado. Pero también venía Esteban, el hermano menor de Andrés. Hacía años que no lo veía. Había vivido en el extranjero, trabajando como técnico en energía solar. Nunca fue muy familiar, y su relación con Andrés siempre fue distante. Cuando llegó, saludó con educación, ayudó con las maletas y se sentó a leer. Nada más. No hablaba mucho. No buscaba llamar la atención. Pero había algo en su manera de estar que contrastaba con todo lo demás. Tranquilo, sin prisa. Observaba sin juzgar. Parecía moverse por la casa como si no quisiera dejar huella. Y sin embargo, su presencia se notaba. La primera noche, mientras yo recogía la cocina, Esteban se acercó en silencio. Dejó su plato en la encimera, asintió ligeramente y se fue. No dijo gracias, pero tampoco fue descortés. Era como si dijera, sé que estás ahí y lo valoro. Fue un gesto mínimo, pero lo recordé. Al día siguiente, mientras Carmen salía al parque con los niños, Andrés se encerró en el dormitorio con su portátil. Tengo que avanzar con unos informes, dijo. Me limité a asentir. Yo tenía pedidos pendientes y la lavadora a punto de estallar. Esteban estaba en el pasillo, revisando una bisagra floja del armario. No preguntó si podía arreglarla.
Solo lo hizo. Le dije mientras doblaba ropa. Lleva meses así. Ya me había acostumbrado a cerrarla a la fuerza. Él respondió sin mirarme. Más fácil apretar un tornillo que aguantarlo otros 6 meses. Sonreí. No por la frase, por la naturalidad. Empezamos a hablar en frases cortas. Nada personal, nada profundo. Pero cada palabra tenía peso. No eran de esas conversaciones que uno mantiene por obligación. Eran pausas compartidas. Y así empezó todo. Sin promesas, sin intenciones ocultas. Solo con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía. Y yo no sabía si eso estaba bien, pero tampoco me parecía mal. Elena, la madre de Andrés, se adueñó de la casa con la energía de quien necesita sentirse útil. Cada día organizaba planes para los niños. Talleres, juegos, paseos. No preguntaba, informaba. Hoy vamos a la biblioteca. Mañana, taller de cerámica. No era una imposición malintencionada, pero sí agotadora. Agradecí su ayuda sin decirlo. Andrés, por su parte, seguía inmerso en su mundo de informes, reuniones virtuales y llamadas eternas. La rutina le servía de excusa. Estaba allí, físicamente, pero ausente. Cuando se levantaba de la mesa, se llevaba consigo el silencio. Ni una pregunta, ni una conversación que no fuera logística. Parecíamos compañeros de piso, cordiales, leales y completamente desconectados. Esteban, en cambio, se volvió constante, pero no invasivo. Era como si supiera moverse sin alterar nada. Algunas veces lo encontraba en la cocina, preparando té, o ajustando algo, una bisagra floja, un tornillo suelto, un cajón que no encajaba bien. No pedía permiso, no hablaba de más, pero cuando lo hacía, era preciso. Una tarde, mientras cosía unos pijamas encargados, lo escuché trajinar en el bajo del fregadero. Encontró una fuga y la arregló sin avisar. Solo dijo, ya no gotea. Asentí. No agradecí, pero me quedé pensando en cómo algo tan pequeño podía sentirse tan cómodo. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos no era ruido. Comentarios sueltos sobre el precio de la fruta, sobre el calor, sobre cómo crecen los niños sin que uno lo note. Él no interrumpía, no trataba de lucirse, pero recordaba detalles, que a Leo se le había caído el primer diente, que no me gusta secar la ropa dentro del salón, que me molesta el zumbido del ventilador en las noches. Yo no buscaba nada, no esperaba nada, pero su manera de estar me confrontaba con todo lo que ya no recibía de Andrés. Un domingo, la casa quedó en silencio. Carmen se llevó a los niños a una feria de títeres. Andrés, como de costumbre, dijo que tenía trabajo. Esteban y yo coincidimos en la cocina. Yo preparaba el almuerzo. Él sacó una bolsa del supermercado. Arroz, limones, una lata de aceitunas. No preguntó qué faltaba. Solo lo dejó sobre la mesa y empezó a guardar las cosas. Nos movíamos como si lleváramos años haciéndolo, sin hablarnos demasiado, sin estorbar. Yo picaba cebolla. Él limpiaba algo. A veces me miraba, no con insistencia, solo como quien observa un gesto. Cuando abrí un armario bajo para sacar una sartén, me levanté y lo encontré frente a mí. Nuestros ojos se cruzaron. Nada pasó, pero tampoco nada fue igual. No hubo sonrisas, no hubo tensión, solo una pausa. Desde entonces, empecé a sentir que el silencio entre nosotros era otro, no incómodo, no vacío, cargado de algo más. Una noche, después de cenar, me quedé limpiando la cocina. Los niños estaban con Carmen en el cuarto infantil, haciendo figuras de plastilina. Esteban lavaba su copa con la misma calma de siempre. No hablaba, no miraba. Pero cuando dije en voz alta, sin esperar respuesta, últimamente discuten menos, él respondió, no es que discutan menos, es que tienen miedo de perder atención. Lo dijo sin dureza, sin pretensión de ser profundo, pero la frase me atravesó. Lo miré. Él levantó la vista lentamente, sonrió con suavidad, y en ese instante supe que algo había cambiado. No en él, en mí. No era deseo, no era una atracción física desbordante, era algo más sutil, más peligroso. Él representaba todo lo que ya no tenía, pero que ni siquiera sabía que echaba de menos. Y lo más inquietante, no hacía nada para provocarlo. Esa noche no dormí bien, no porque hubiera pasado algo,
sino porque por primera vez en años sentí que alguien me veía más allá del rol de madre, esposa, ama de casa. Y ese alguien no era quien debía. No dije nada, no hice nada. Al día siguiente, me comporté como siempre. Atendí a los niños, fui al supermercado, respondí mensajes de clientas. Pero cada vez que cruzaba con Esteban en un pasillo, al servir la comida o al recoger la mesa, el aire cambiaba. Era imperceptible, pero real. Un miércoles, Carmen organizó otra salida con los niños. Andrés ni siquiera preguntó si quería ir. Solo dijo, «Te quedas tú, ¿verdad?», como si fuera obvio. Me limité a sentir. Esteban también se quedó. No explicó por qué. Solo dijo, «Demasiado ruido para mí». La casa vacía. El silencio espeso. Yo limpiaba, cocinaba, trabajaba. Él hacía pequeñas reparaciones, tomaba té, salía al balcón. No hablábamos casi nada, pero cada gesto suyo parecía hecho para mí. Cuando salí un momento de la cocina, dejé la olla en el fuego. Al volver el fuego ya estaba bajo. Nadie lo dijo, nadie lo comentó, pero él había estado atento. A mí, a mis movimientos, a mi espacio, y eso fue más íntimo que cualquier confesión. No pasó nada, ni un beso, ni un roce voluntario, ni siquiera una insinuación directa, pero todo había cambiado. Lo invisible ya pesaba. El aire entre nosotros no era limpio. Estaba lleno de cosas no dichas. Lo supe con certeza una noche cualquiera, después de cenar. Los niños seguían con Carmen en su mundo de plastilina, creando castillos imposibles. Yo limpiaba en silencio. Esteban estaba en la cocina, como siempre, lavando su copa con calma. Me acerqué al fregadero. Comenté algo banal sobre los niños. Él respondió sin mirarme. Solo tienen miedo de dejar de ser el centro. Esa frase se quedó flotando. Me giré. Lo miré. Él levantó la vista, como si esperara mi reacción. Sonrió apenas. No fue una sonrisa provocadora. Fue comprensión. Y entonces, sin buscarlo, nuestras manos se rozaron. No fue un accidente, pero tampoco una declaración. Fue un contacto mínimo, apenas un segundo. Pero no lo evité. No me alejé. Y él tampoco. El cuerpo lo notó antes que la mente. Algo se encendió. No fue deseo físico. Fue otra cosa. Una conexión íntima, peligrosa por lo sutil. Me quedé quieta. No dije nada. Él tampoco. Pero ese roce marcó el punto de no retorno. Desde ese momento, evitarnos era más difícil que vernos. Ya no hacían falta palabras. Bastaba estar en la misma habitación para que todo pesara. Lo cotidiano se volvió escenario. La cocina, el pasillo, el balcón. Todo adquiría otro significado. No hablamos del tema. No mencionamos el roce. No hubo confrontación. Pero en cada gesto había tensión. En cómo él dejaba la taza más cerca. En cómo yo alargaba segundos innecesarios frente al horno. En cómo coincidíamos en el mismo espacio sin necesidad. No era planificación. Era inercia. Un viernes, Andrés dijo que llevaría a los niños al cumpleaños de un compañero de Leo. Carmen se ofreció a acompañarlo. Para ayudar, dijo. Yo, por primera vez en mucho tiempo, dije que prefería quedarme. Tengo que trabajar, añadí. Era cierto, pero no toda la verdad. Esteban también se quedó. No dio explicaciones. Solo dijo que no le gustaban los lugares llenos de ruido y niños. Lo dijo sin malicia, sin doble intención. Pero al escucharlo, sentí que algo se confirmaba. La casa se volvió territorio neutral. Compartido. Casi pactado. Yo preparaba el almuerzo. Él guardaba cosas. No había conversación. Pero el silencio ya no era inocente. En un momento me agaché a sacar una sartén. Al levantarme, él estaba frente a mí. No demasiado cerca, pero suficiente. Nuestras miradas se cruzaron. Él tenía un trapo en la mano. Yo, una espátula. No dijimos nada. Y entonces supe que si no me alejaba, él tampoco lo haría. No porque tuviera una intención clara, sino porque el momento había llegado. Estábamos al borde. No de un escándalo, de una decisión. No fue un impulso. No fue pasión contenida. Fue una verdad que ya no se podía negar. No éramos solo cuñados. No éramos dos personas compartiendo casa. Éramos dos personas que se habían encontrado donde no debían, pero que ya no podían fingir que no. Di medio paso.
Él no se movió. Inclinó apenas la cabeza, como si me preguntara sin palabras. ¿Estás segura? Y yo no respondí, pero tampoco retrocedí. El beso ocurrió. No fue largo, no fue urgente, fue inevitable. Cuando terminó, ninguno de los dos habló. Yo volví a lo que estaba haciendo. Él también. Pero algo se había roto, y otra cosa había nacido. Ya no se trataba de una tensión difusa. Era real. Había pasado. No hubo contacto físico después de eso. Ni nuevas caricias, ni más besos. No hacía falta. El vínculo ya existía. Bastaba con vernos para que todo volviera. Pero ahora con culpa. Esa noche no dormí. Andrés llegó tarde. Se metió a la cama sin preguntarme cómo había ido mi día. Se durmió rápido. Yo lo miré durante minutos y sentí algo que me asustó. Indiferencia. No sentía rabia, ni amor, ni pena. Solo una distancia inmensa entre nosotros. Como si lleváramos años viviendo en dos casas distintas, aunque compartiéramos la misma cama. Durante los días siguientes, Esteban y yo evitamos mirarnos. No porque quisiéramos, sino porque sabíamos que si lo hacíamos, todo volvería. Los gestos sutiles, las palabras medidas, todo. Pero cada vez que cruzábamos por el pasillo o coincidíamos en la cocina, el cuerpo hablaba solo. Pequeños sobresaltos, pequeñas respiraciones contenidas. El beso no se repitió, pero cada gesto se volvió una repetición del mismo, en otra forma, en otro código. Y eso lo hacía más peligroso. No sabía qué hacer, no podía contárselo a nadie, no podía hablarlo con Andrés, y Esteban no parecía querer romper el silencio. Tal vez pensaba que fue un error, tal vez esperaba que yo dijera algo, pero no lo hice. Y entonces entendí que lo que más me dolía no era el beso, ni la culpa, sino darme cuenta de que alguien que apenas conocía me había hecho sentir más viva en 3 semanas que Andrés en los últimos 3 años. Después del beso, la casa siguió igual por fuera, pero por dentro ya no era la misma. Cada rincón se había convertido en testigo mudo de algo que no debía haber ocurrido. Yo intentaba mantener la normalidad, hablar con Andrés, jugar con los niños, sentarme frente a la máquina de coser como siempre. Pero había una línea que ya habíamos cruzado, aunque sin escándalo. Esteban no mencionó nada. Se comportaba como siempre. Arreglaba cosas, ayudaba, estaba. Pero algo en su actitud había cambiado. No era distancia, era contención. Como si supiera que si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Y yo, por mi parte, hacía lo mismo. Nadie hablaba de lo que pasó, pero ambos sabíamos que estaba ahí. El silencio empezó a volverse insoportable. Cada vez que lo veía entrar a la cocina, me tensaba. No por miedo, sino por anticipación. El cuerpo reaccionaba antes que la cabeza. Me arreglaba el cabello, ordenaba la encimera, evitaba mirarlo. Era absurdo, era infantil, pero era real. Una tarde, mientras los niños estaban en el parque con Carmen y Andrés en una videollamada encerrado en la habitación, yo me encontraba haciendo inventario de telas. Esteban pasó por detrás mío, buscando una herramienta que guardábamos en el mueble bajo. Sin querer, su brazo rozó el mío. Fue una tontería, pero ambos nos quedamos quietos. Yo no me moví, él tampoco. Solo respiramos, como si estuviéramos en una especie de pacto tácito. Lo sentí, y supe que él también lo sentía. Era una presencia que no podíamos ignorar. Me di cuenta de que no estaba enamorada de él. No lo conocía realmente. No sabía sus defectos, sus hábitos, su historia completa. Pero sí sabía que él me miraba, que notaba cuando yo estaba cansada, que recordaba las pequeñas cosas. Y eso, en ese momento de mi vida, valía más que cualquier promesa. Esa noche, después de cenar, Andrés se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la cocina. Esteban entró en silencio. Lavó su plato. Se secó las manos. Y cuando iba a salir, se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó. Fue la primera vez que uno de los dos rompía el equilibrio. No lo sé, respondí. Se quedó unos segundos en la puerta. Asintió una sola vez. Y se fue. Esa breve conversación me dejó peor que cualquier otro momento, porque entendí que él también estaba perdido, que no tenía un plan, que como yo, solo estaba reaccionando. Los días pasaban y la tensión no bajaba. Andrés parecía no notar nada. O tal vez sí, pero no quería enfrentarlo.
La rutina le servía como escudo, como excusa. Una noche, después de acostar a los niños, fui a la habitación. Andrés ya dormía. Lo observé unos minutos. Pensé en tantas cosas que habíamos compartido. Nacimientos, mudanzas, enfermedades, noches sin dormir. Todo eso seguía ahí, pero cubierto por una capa gruesa de costumbre. Y entonces supe que el verdadero problema no era Esteban. Era la desconexión que había crecido entre Andrés y yo durante años, sin que ninguno de los dos hiciera algo por detenerla. La culpa seguía presente, no por el beso, sino por lo que representaba. Me di cuenta de que había empezado a depender de la atención de Esteban, que cada gesto suyo se había vuelto una especie de alivio. Y eso, por sí solo, ya era una señal clara de que algo estaba roto en mi interior. Un domingo, Carmen anunció que al día siguiente se irían. Habían cumplido su propósito, ayudar unas semanas. Andrés les agradeció. Yo también. Esteban no dijo mucho. Solo ayudó a cargar el coche, guardó herramientas, limpió su habitación. Antes de irse, me buscó con la mirada. No para despedirse con drama, solo para fijar un punto final. Lo entendí. Asentí con la cabeza. No dijimos nada, y se fue. La casa volvió a su ritmo habitual, sin visitas, sin arreglos, sin silencios cargados. Pero nada se sentía igual. El vacío que dejó Esteban no era por él, sino por lo que representó. Una grieta expuesta. Andrés seguía con su trabajo. Seguía cumpliendo como padre. Pero yo ya no podía fingir. La distancia entre nosotros era evidente. Me miraba sin verme. Yo lo escuchaba sin oírlo. Éramos dos personas cumpliendo un contrato tácito. Intenté hablar con él una noche. ¿Crees que estamos bien?, pregunté. Me miró confundido. ¿Por qué no estaríamos bien? Y no supe qué responder. Porque no se trataba de peleas, ni de infidelidad física. Era otra cosa. Una ausencia sostenida. Una falta de conexión que ni él ni yo supimos detectar a tiempo. No le hablé de Esteban. No tenía sentido. No cambiaría nada. No solucionaría lo esencial. Lo que estaba roto no era por una tercera persona. Era por nosotros mismos. Empecé a pensar en terapia, no en pareja, individual, porque necesitaba entender por qué había permitido llegar a ese punto. ¿Por qué había dejado de ponerme en el centro de mi propia vida? Una tarde, mientras cosía en silencio, Leo se acercó con un dibujo. Es la familia, dijo, y en el centro me dibujó a mí, más grande que todos los demás. Le pregunté por qué. Porque tú estás en todos lados, respondió. Y ahí entendí algo que no había querido ver. Yo seguía siendo el centro de esa casa, pero me había olvidado de ser el centro de mí misma. Esteban no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal. No sé si por respeto, por vergüenza, o porque entendió que lo que había ocurrido no podía continuar sin consecuencias. Lo cierto es que su ausencia fue tan silenciosa como su presencia. Y tal vez por eso dolía. Con Andrés, las cosas siguieron igual. No hubo crisis, ni confrontaciones. No me preguntó si algo pasaba, y yo no forcé conversaciones que él no parecía interesado en tener. Empezamos a vivir en piloto automático, cumpliendo funciones, cuidando a los niños, compartiendo espacios sin compartirnos realmente. Yo comencé terapia. Necesitaba hablar con alguien sin tener que cuidar lo que decía, sin miedo a dañar. Quería entender cómo, en medio de una vida tan aparentemente estable, podía sentirme tan vacía. No era depresión, era desgaste, acumulado, lento, silencioso. La terapeuta no me juzgó. No le sorprendió lo de Esteban. Me dijo que muchas mujeres llegan a su consulta con historias similares. No buscan aventura, sino validación. Y que, en muchos casos, basta una mirada honesta para darse cuenta de que llevan años desapareciendo dentro de sus propios roles. Empecé a escribir, no para publicar, para ordenar, para mirarme. Y descubrí cosas que había dejado en pausa durante años. Que me gusta caminar sola, que disfruto estar sin hacer nada, que necesito espacios donde no soy madre ni esposa, solo persona. Con Andrés propuse terapia de pareja. Aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Fuimos 2 veces. En la segunda sesión, cuando le preguntaron qué sentía por mí, se quedó en silencio. Después dijo, confianza, y nada más. Ni amor, ni admiración,
ni deseo. Confianza. Una palabra que dice poco cuando se dice sola. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez. No por pelea, porque los dos sabíamos que algo se había roto. O mejor dicho, que algo llevaba roto mucho tiempo, y simplemente habíamos dejado de fingir que no lo estaba. Durante los días siguientes, hablamos de forma adulta, sin reproches, sin buscar culpables. Yo no le conté lo de Esteban. No era necesario. Lo que él y yo teníamos ya estaba desgastado antes de que su hermano llegara. Lo que vino después fue solo una consecuencia. Andrés se quedó con los niños los fines de semana. Yo salía, caminaba por la ciudad, me metía en cafés con libros. No buscaba a nadie. Solo quería volver a sentir que estaba viva por dentro. Empecé a tomar decisiones pequeñas. Cambiar de gimnasio, pintar una pared, volver a clases de costura avanzada. Cosas mínimas, pero que me devolvían la sensación de control. Con el tiempo, Andrés y yo acordamos una separación temporal. Lo llamamos así para no asustar a los niños, pero ambos sabíamos que no era temporal. Fue un acuerdo sin drama. Firmamos papeles, organizamos horarios, repartimos responsabilidades. Los niños lo tomaron mejor de lo que imaginaba, porque nunca hubo gritos, ni insultos, ni rupturas traumáticas. Solo una transición pausada hacia una nueva forma de vivir. Seguimos celebrando cumpleaños juntos. Asistimos a eventos escolares sentados uno al lado del otro. La cordialidad se mantuvo. Esteban nunca volvió a formar parte de nuestras vidas. Su ausencia se convirtió en algo asumido. Nunca lo busqué. No por resentimiento, sino porque entendí que no era él el centro de mi historia. Lo que ocurrió con él fue un catalizador, no un destino. Hoy, 2 años después, miro hacia atrás sin dolor. No idealizo lo que pasó, no lo romantizo, pero tampoco lo niego. Fue real, fue humano, fue una grieta por donde entró algo de luz. Mi relación con Andrés quedó en buenos términos. Él rehizo su vida con el tiempo. Yo también, pero no con otro hombre, sino conmigo misma. Aprendí a estar sola sin sentirme incompleta, a cuidarme sin culpa, a reconocer mis necesidades sin vergüenza. El mayor aprendizaje no fue sobre el amor o la fidelidad, fue sobre la importancia de no desaparecer dentro de una vida aparentemente funcional. A veces, el mayor acto de traición es hacia uno mismo, cuando se acepta la rutina como sustituto de la plenitud. Y la moraleja, si es que hay una, es simple. El amor no basta si no hay presencia, no física, sino emocional. Y cuando eso falta, incluso el gesto más pequeño, una taza de té servida en silencio, puede convertirse en un recordatorio de todo lo que alguna vez fue importante.